Quiero empezar con una pregunta. Quienes me conocen saben que yo soy muy preguntón, ¿cierto, mamá? ¿Cierto que sí? Soy muy preguntón. ¿Cuántos han visto películas, series o han leído libros o de pronto canciones en donde la historia empieza a narrarse desde el final? ¿Ya se hicieron a la idea de alguno así? ¿Alguna película, alguna serie? Donde normalmente pues las cosas empiezan por el inicio, ¿sí o no? Pero hay gente muy creativa que dice no, porque siempre por el inicio, yo voy a empezar por el final y mostrándoles el final después me devuelvo y cuento toda la historia. Hoy quiero usar ese recurso que normalmente en la literatura se llama narración en retropulso. Si le parece muy difícil esa, entonces hay otra manera de llamarlo que se llama analepsis total, es más fácil, ¿cierto? No, mentira, yo sé que nadie se va a acordar de eso. Pero de pronto sí se acuerdan de esto, estructura no lineal con desenlace anticipado. Es otra manera de decirlo. ¿Cómo funciona? La idea es empezar por el final y terminar e ir desarrollando la idea otra vez desde el inicio. Y para eso quisiera que estuviéramos hoy y detalláramos la vida de alguien que hoy nos va a hablar a través de la palabra de Dios, hablando casi desde el final de su vida. Y después vamos a devolvernos hasta sus inicios. Kevin, ayúdame con el versículo, porfa. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Alguien se imagina quién pudo haber escrito eso? Escucho nombres. Pablo, dijeron por allá. ¿Alguien más? ¿Quién se les ocurre que pudo haber escrito eso? Juan, dice Alejo. ¿Quién más? ¿A alguien se le ocurre otra opción? La persona que escribió esto era una persona que era muy impulsiva. Esa persona que dice humillaos pues delante de la poderosa mano de Dios, era una persona que muchas veces pasaba por arrogante, pasaba por contestón, por respondón. Esa persona que está diciendo allí toda esta cantidad de cosas de sean pacientes, sean sobrios, velad, era Pedro, el gran apóstol Pedro. Pero si miramos nosotros la historia de Pedro, Pedro no comenzó ni siquiera siendo Pedro. ¿Alguien sabe cómo se llamaba Pedro antes de ser Pedro? Se llamaba Simón. Pedro no era ese hombre que era la piedra, la roca, el de carácter firme. No, él no empezó siendo así. Él empezó siendo Simón, y Simón significaba junco. ¿Y saben qué hace un junco o qué es un junco? Es un pedacito de paja, como una medio maleza que se levanta por ahí en el campo y se deja llevar por el viento. Eso es lo único que hace un junco. Y ese era Pedro, el que tenía el temperamento así, era emocional, era un fosforito, lo rozaban y se prendía. Pedro era esa veleta que cualquier viento lo movía, que cualquier cosa encendía la llama de sus emociones. Pedro era extrovertido.
Pedro se sentía líder cuando el grupo era pequeño, pero cuando había mucha gente, más bien se introvertía. Pedro era que se reprimía muchas veces. Jesús le dijo: voy a morir. Y Pedro le respondió: no dejaré que pase. Jesús le tuvo que decir: me vas a negar. Jesús le dijo: debo lavarte los pies. Y Pedro salió a decirle: ¿cómo se te ocurre? Jamás dejaría que me laves los pies. Entonces Jesús le dice: si no te lavo los pies, no podrás hacer parte de los míos. Señor, entonces lávame completo. O sea, ¿sí ven cómo cambiaba de parecer rápidamente Pedro? Cómo sus emociones eran lo que lo dominaban a él y no él quien dominaba sus emociones. Jesús le dice: baja de la barca en medio de una tormenta, en la noche más oscura, y cualquier otro se hubiera quedado. Pedro dijo: no, yo voy. Era emocional, no era tan racional. Él hacía cosas que otros no se atrevían a hacer. Y muchas veces eso es bueno, muchas veces eso más bien es peligroso. Pero Pedro se atrevió a bajar de la barca. Pedro le cortó la oreja a Malco. Malco era uno de los siervos del Sanedrín en esa época, y cuando fueron a apresar a Jesús, Pedro salió en defensa de Jesús y le cortó la oreja a esta persona, a Malco. Y tuvo que Jesús ser ese primer cirujano plástico, tomar esa oreja y ponerla en su lugar. Porque ¿saben qué hubiera pasado si a Pedro, si Jesús no le pone la oreja de nuevo a Malco? Hubieran podido acusar a Pedro de intento de asesinato. Pero Jesús tapó la prueba. Muéstreme dónde está él, dónde está el herido, dónde está la oreja que él cortó. Nadie podía decir nada porque la oreja estaba ahí pegada. Pedro se lanzaba a dar respuestas. Cuando Jesús hacía preguntas y como que nadie decía nada y como que todos se miraban, pero ¿y qué digo? Así como cuando uno está en el colegio, en la universidad y están haciendo trabajos en grupos. Bueno, había grupo de 12 y nadie sabía la respuesta, pero Pedro salía con algo. O sea, por allá, yo no sé, una neurona se le prendía, alguna se desconectaba o algo pasaba y él salía a decir lo que se le ocurría. Entonces le estaban hablando de quién era el Cristo y Jesús dice: bueno, a mí no me interesa mucho lo que la gente piense, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y nadie dijo nada, de los 12 nadie dijo nada, pero Pedro sale y dice: tú eres el Cristo. En otra ocasión estaba Jesús con sus discípulos y estaban sucediendo cosas milagrosas y la fama de Jesús se estaba extendiendo, pero había momentos donde Jesús era tan confrontativo con la gente que la gente también empezaba a hablar mal de Jesús. Y en uno de esos episodios la gente se empieza a ir, o más bien Jesús les dice: el que quiera irse, pues váyase. Si no me quieren seguir, no me sigan. Y Jesús les dice a los apóstoles: si alguno de ustedes se quiere ir, váyase también. Y en eso como que todos se miran y ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Nos vamos? ¿Nos quedamos? Y sale Pedro el impulsivo y dice: gracias, amor. Dice: Señor, pero ¿y a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pedro se lanzaba a dar respuestas. Pedro tuvo que ser procesado. Pedro pasó por sufrimiento, por eso él puede escribir esto. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, porque Pedro pasó por sufrimiento, Pedro pasó por vergüenza. ¿O ustedes cómo creen que Pedro se sintió después de haber negado a Jesús? Dice la palabra que Pedro lloró amargamente.
Yo no sé cuántos de ustedes han llorado con tristeza. Yo he llorado con mucha tristeza, pero no recuerdo haber llorado en mi vida amargamente. ¿Alguien ha llorado aquí amargamente? Pedro sí. Y la amargura de su corazón era la rabia contra él mismo por haber negado a su maestro, por haber negado a su amigo, por haber negado a su Señor. Pedro tuvo que pasar un proceso de arrepentimiento, todo para ser moldeado en su carácter, para dejar de ser ese junco que se mueve con el viento y volverse esa piedra, esa roca firme, de carácter realmente fuerte, con fundamentos. Pedro tuvo que pasar por todo eso para que el carácter de Cristo fuera formado en él, esculpido en él, sellado en él. ¿Quién le cortó la oreja a Malco? Pedro. ¿Quién negó a Jesús? Pedro. ¿Quién fue uno de los que volvió a su anterior oficio después de que Jesús murió? Pedro. O sea, hoy vine a hablarle mal de Pedro, no mentiras. Pedro tuvo un proceso para ser restaurado. Que Jesús le haya enviado una razón con nombre propio después de que él resucita y se encuentra con las mujeres en la tumba, bueno, fuera de la tumba, y Jesús les dice: vayan y díganle a todos y a Pedro. Jesús tuvo que iniciar un proceso de sanidad para Pedro, de restauración para Pedro. Pedro sabe lo que está escribiendo allí. Jesús le mandó a decir con nombre propio: busquen a todos y a Pedro. Luego Jesús le da la oportunidad de reafirmarlo nuevamente. ¿Y cómo lo hizo? De la mejor manera que Jesús lo podía hacer. Pedro se había vuelto a su oficio anterior de pescador. Estaba pescando junto con otros discípulos y alguno de ellos grita y dice: allá está el maestro. Y cuando dicen el maestro, porque sacan una pesca como una segunda pesca milagrosa, dicen: esto ya es como un déjà vu, esto yo ya lo viví. Entonces salen corriendo. Pero lo mismo, llegan hasta allá. Jesús tiene ya una fogata y unos peces cocinándose en esa fogata. Y lo mismo, todos lo ven, pero nadie se atreve a decirlo. Todos saben que es Jesús, pero nadie dice: es Jesús. Sin embargo, Pedro se acerca a él y empiezan a tener una de las conversaciones más preciosas que hay en el Nuevo Testamento. Y Jesús le hace la misma pregunta 3 veces a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde: Señor, tú sabes que te quiero. Yo no sé ustedes cómo se sentirían si usted, mujer sobre todo, aunque a los hombres también nos pasa, parece que no, pero tenemos nuestro corazoncito. Si usted le dijera a su novio, a su novia: ¿tú me amas? Y él dice: tú sabes que te quiero. ¿Qué hubiera pasado? Pedro tenía vergüenza en su corazón y no era capaz de decirle a Jesús que lo amaba. Yo me imagino que Pedro en algún momento habrá dicho: pues ¿para qué le digo que lo amo si él sabe que no? Porque yo lo negué. Pero en el fondo yo lo amo. Y yo no sé si ustedes sabían esto, pero en el griego hay 3 maneras de llamar el amor. Está el amor eros, que es ese amor de romance. Está el amor filios, que es ese amor de familia, el que uno siente por su papá, por su mamá, el que su papá siente por uno como hijo. Y está el amor ágape, que es el amor de Dios. Y según muchos estudiosos de la palabra, Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, ¿tú me amas con el amor de Dios? Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes
que te amo en el filios. O sea, te amo como un amigo. Te amo como un padre ama a su hijo, como un hijo ama a su padre. Las 2 primeras veces, Pedro le responde: Señor, yo te fileos. O sea, yo te amo en el amor de amigos. O sea, Jesús, tú y yo, parceros. Pero Pedro no era capaz de decirle: Jesús, te amo en el amor de Dios, como Dios me ama. Y en la tercera, Pedro se entristece y le dice: sí, yo te agapón, yo te amo en el amor de Dios. Hasta la tercera vez. Y esto tiene que ser muy significativo para Pedro, de saber que él negó 3 veces a Jesús, y Jesús le está preguntando y dándole la oportunidad 3 veces de reafirmar su amor. Pedro fue procesado para ser restaurado. Pero volvamos al versículo. Lo que leímos está en Primera de Pedro capítulo 5, versículos del 6 al 11. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y vamos a ir como por partes allí. ¿Qué es humíllense o qué es humillarse? Humillarse tiene que ver con un acto de humildad. O bueno, se podría ver de 2 maneras. Cuando yo me humillo, es un acto de humildad. Cuando a mí me humillan, es un acto de prepotencia de la otra persona. Pero Pedro está diciendo: humíllense. No esperen que sea otro el que los humille. Ustedes mismos tengan un acto de humildad. Y Pedro dice: humíllense delante de ¿quién? De la poderosa mano de Dios. Esta acción de humillarnos tiene que ver con rendirnos delante de Dios. Pero no es como la típica oración que uno canta o que uno dice: Señor, yo me humillo delante de ti. Señor, yo me rindo. Debe ser una rendición real de nuestro pensamiento, de nuestra voluntad, de nuestras emociones, de nuestros deseos, de nuestros sentimientos. ¿Y eso cómo se nota? Con decisiones y acciones. Yo puedo decirle: Señor, yo me rindo, pero yo hago lo que yo quiera. Señor, yo me humillo, pero las decisiones importantes en mi vida las tomo yo. No te tengo en cuenta a ti. ¿Sabe cómo le mostramos a Dios si realmente nos estamos humillando delante de Él y nos estamos rindiendo? Cuando en la palabra de Dios dice algo y yo lo vivo y lo obedezco. Si yo sé que en la palabra de Dios dice algo y yo me hago como que eso es para otros menos para mí, como que yo tengo permiso para no cumplir eso, ahí estoy diciéndole a Dios: yo no me he humillado delante de ti. Porque por encima de lo que Dios piensa está lo que yo quiero o lo que yo pienso o lo que yo siento. Cuando yo me humillo delante de la poderosa mano de Dios, rindo mi vida. Le pregunto: Señor, ¿qué es lo que quieres? Y cuando Él me responde, pues yo ¿qué hago? ¿Lo que Él quiere o lo que yo quiero? Y nos cuesta mucho. Yo no les voy a decir que eso es fácil. Yo no les voy a decir que yo siempre hago caso. Hay luchas por las que uno pasa. Dice la segunda parte de la frase: echando toda ansiedad sobre Él. Vivimos ansiosos por todo y por nada. Vivimos en una época de la comparación permanente. Las redes sociales nos tienen alterado el pensamiento, la capacidad de lograr las cosas, porque
Vemos que muchas personas consiguen cosas muy rápido y nosotros queremos estar ya. Vemos que todo mundo vive como si viviera en estrato 8, entonces yo quiero vivir a ese nivel de vida. Porque mientras todos van de vacaciones a Miami, a París, a Tokio, yo voy a San Gil, a Zapatoca o a Piedecuesta, a la Mesa de los Santos cuando estoy cotizado. Y me comparo con ese nivel y me frustro y me da ansiedad. ¿Y por qué ellos sí, yo no? Estamos ansiosos por el futuro, porque qué voy a estudiar y en dónde voy a trabajar y cuánto voy a ganar y cuál será la chica que me va a gustar y con quién me voy a casar, y entonces consiguen novio y después están ansiosos, y si me deja, y si consigue otro, y si se molesta por una cosa y se pelea por la otra, y vivimos ansiosos por todo. Y si me pide hamburguesa triple. Pero Pedro nos está diciendo: echen, descarguen, suelten toda ansiedad sobre Él. ¿Y sabes qué incluye toda ansiedad? Toda ansiedad, de cualquier tipo. Si estás ansioso por algo de tu aspecto físico, suéltalo. Si estás ansioso por algo económico en tu vida, en tu casa, suéltalo. Si estás ansioso porque tus papás están teniendo problemas entre ellos, suelta eso. Si estás ansioso por tu futuro, suéltalo. Descárgate en Él. Por eso Jesús hace la invitación: el que esté cargado, cansado, trabajado, venga a mí. Y les voy a decir algo que parece obvio, pero que a veces pasamos de largo. Si Jesús tiene que decirnos vengan a mí, es porque estamos lejos de Él. Cuando estamos muy ansiosos, cuando estamos muy cargados, cuando estamos muy trabajados, es porque seguro no hemos estado esos días tan cerca de Jesús como para ir a Él. Y por eso Él tiene que llamarnos y decirnos: vengan a mí los que estén cargados y cansados. Después dice: sed sobrios y velad. Y cuando uno dice que debemos estar sobrios, es que debemos vivir tranquilos. Una persona sobria es una persona tranquila, es una persona que no se sale de sus cabales, es una persona que mantiene digamos un nivel de emociones parejo. O sea, no se exalta con todo ni se deprime con todo, no vive en una montaña rusa de emociones. Sean sobrios. ¿Y saben qué altera muchas veces la sobriedad? Los vicios. Si estás borracho, no estás sobrio. Si eres adicto a las drogas, no estás sobrio. Si eres adicto a la pornografía, no estás sobrio ni sobria, porque eso no es un tema exclusivo de hombres. Si te desespera no ir al casino, no estás sobrio. Si tienes que ir a jugar el parlay a toda hora y lo volviste una necesidad para ti, no estás sobrio. Los vicios te alejan de la sobriedad. Y muchas veces las peores decisiones que puede tomar una persona las toma no en estado de sobriedad, sino en un estado alterado de sus emociones. Por eso Pedro nos dice: estén sobrios. Y en defensa de Pedro, porque hoy hemos hablado muy mal de Pedro, pero hay que defenderlo un poquito. Yo creo que él estaba bajo mucho estrés, bajo mucha presión, cuando decidió negar a Jesús. Pedro allí no estaba sobrio, tenía mucho miedo. Estaba temiendo no solamente por la vida de su maestro, de su amigo, estaba temiendo por su vida, porque le estaban diciendo: tú estabas con él, tú eras de los suyos, tú deberías estar allá, y que te estuvieran juzgando a ti también. Cuando a uno le dicen eso,
Yo no sé qué tan sobrio pueda estar uno. A uno ahí se le afloja todo, las rodillas, todo. Y Pedro de pronto no estaba sobrio en ese momento y dijo: yo no lo conozco, el man no es de mi barrio, yo nunca lo había visto. Es más, ¿quién es? Yo vine aquí fue de sapo. Cuando Pedro niega a Jesús, Pedro no debía estar en un 100% de sobriedad. Debía tener unos picos de emociones muy, muy fuertes. O sea que Pedro sabe lo que está escribiendo. Y velad. Y normalmente cuando la Biblia habla de velad, de pasar la noche en vela, no es pasar la noche en vela porque no puedo dormir por todo el montón de cosas que tengo que hacer y no he hecho, y todos los pendientes, y con qué voy a pagar el arriendo, y con qué pago el semestre. Y no, cuando la Biblia habla de velad, es velad en oración, es velar en la presencia de Dios, es estar deseoso de tener un momento de intimidad con Dios. Así que, ¿saben qué nos ayuda a estar sobrios? La oración. Meditar en la presencia de Dios, en su palabra. ¿Saben por qué? Porque muchas veces cuando estamos ansiosos es porque no tenemos dirección. Y entonces tengo muchas opciones y no sé cuál escoger, y entonces me pone ansioso eso. Me voy por aquí, me voy por acá, me voy por allá, o mejor allá, ¿qué ruta tomo? O me voy por encima de la silla, no sé qué hacer. Pero cuando yo voy y oro y estoy en la presencia de Dios y a través de su palabra recibo dirección, bueno, ya sé por dónde ir. Entonces viene la calma y la ansiedad pasa. Cuando yo recibo instrucciones claras de Dios y en mí está el anhelo de obedecerlas, la ansiedad tiene que bajar, porque voy con Dios. Y la palabra dice: lámpara es a mis pies. Y cuando tú puedes ver el camino, tú vas tranquilo. Cosa diferente, yo no sé si ustedes han salido de este auditorio en la noche y con las luces apagadas. ¿Saben lo que es eso? Unos de nosotros sabemos lo que es eso. La otra vez, no sé, creo que fue este año, en uno de esos viajes de ir y venir de Cúcuta hacia acá, íbamos en el carro por carretera ya de noche, y esas reflexiones que uno se pega cuando va manejando, y dije: esta reflexión la tengo que compartir con mi familia. Íbamos en carretera y apagué las luces del carro, y Nela y los niños: ¿qué pasó? Le dije: así se ve la vida sin Dios. No se veía nada. ¿Se veía algo? ¿Sí se acuerdan? No se veía nada. Obviamente, pues yo bajé la velocidad, vi que no venía nadie, era un pedacito donde no había mucha curva, y fueron 2 segundos, 3 segundos a lo sumo. Pero es tenebroso ir en una carretera con la luz apagada de noche. Pero muchas veces nosotros vivimos nuestra vida de esa manera. Y nos estrellamos, nos accidentamos, nos pasan cosas que uno dice: ¿pero por qué? Por andar con la luz apagada. La luz es la palabra. Después dice: resistid firmes. Y dice: ¿a quién debemos resistir? Al diablo. Y resistid firmes en la fe. Porque tenemos un enemigo, no podemos ignorarlo. No podemos llenarnos de miedo, porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque no nos ha sido dado un espíritu de temor y de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Y con ese poder de Dios es que nosotros nos paramos firmes en nuestra fe en Dios y podemos hacerle frente al diablo. Y aquí uno de los dos tiene que correr. El que tiene que correr es él,
porque el que está con nosotros es más fuerte, es más grande, es más poderoso. Tenemos que resistir en nuestra fe, pero nuestra fe no se alimenta sola. La misma Biblia nos dice, la fe viene por el oír, y el oír, los podcasts de moda, las canciones de moda, por oír ¿qué? La palabra. ¿Quieres fe? Escucha la palabra, lee la palabra, aliméntate de la palabra, nútrete de la palabra. ¿Quieres fe? Cuando le pidas a Dios fe, lee la palabra y te vas a llenar de fe. Podemos resistir firmes cuando estamos conectados con Dios en la oración. Yo siempre hago este ejemplo, yo creo que muchos de ustedes me lo han escuchado. Cuando uno va al médico, el médico siempre le dice 3 cosas. ¿Qué le dice? Duerma bien, mínimo 8 horas, coma bien, bájele a los fritos, a la comida rápida, a las salsas, y haga ejercicio. ¿Sí o no? Aquí, ¿quién ha ido al médico aquí y el médico le ha dicho eso? Todos los de más de 25, 30 años, levanten la mano, apóyenme. Fijo le va a decir eso. Y uno dice, pagué tremenda consulta para que me diga eso. Y muchos dirán, pero yo voy a la iglesia y siempre me dicen lo mismo. Que ore, que lea la Biblia, que escuche alabanzas y que vaya a la iglesia. Pero es lo que funciona. O sea, no hay fórmulas mágicas. Eso es. Usted quiere estar firme en la fe, lea la palabra, ore todos los días, ore sin cesar, dice, ore en todo momento y no deje de congregarse. Eso es. No hay misterio, no hay fórmulas mágicas. Y al final dice, cuando hayáis padecido un poco de tiempo. Pero ahí nos dice algo clave, dice que hay otros en el mundo, otros hermanos que están sufriendo lo mismo que nosotros. Así que cuando yo en algunas ocasiones le he dicho a Dios, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Señor, búscate otro guerrero más fuerte. Señor, Daniel también quiere entrenarse. Dios dice que no solo es conmigo. Todos estamos sufriendo de una o de otra manera. Daniel lo decía ahorita, Dios es bueno porque no nos pasó nada, gloria a Dios. Pero entonces Dios no fue bueno con los de Cali. Sí, fue bueno. En medio de eso se puede ver la bondad de Dios. ¿Saben en dónde está la diferencia? En la perspectiva. Si lo vemos desde lo eterno o lo vemos desde lo terrenal. Desde donde Dios ve las cosas, Él fue bueno. Porque les aseguro que pudo haber sido mucho peor. Y no eres el único que está sufriendo por eso. Y desafortunadamente no vas a ser el último tampoco. Detrás de ti hay otro en la fila para pasar por el proceso. Todos pasamos. Si se fijan aquí, lo que yo leí del versículo son cosas que Pedro dice que ¿quién tiene que hacer? Nosotros. Pero hay otras partecitas del versículo que dice que Dios hace. O sea, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos delante de la poderosa mano de Dios, echar toda nuestra ansiedad sobre Él, ser sobrios y velar, resistir firmes en la fe y padecer cuando nos toque padecer. O sea, todos vamos a sufrir. Como dicen por ahí, todos en esta tierra vamos a tener que crecer, vamos a tener que sufrir, pagar impuestos y morirnos. O sea, todos vamos a pasar por ahí. Sufrir es parte de la vida. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Y eso es lo que nos da fortaleza a nosotros. Pero ahora sí, rápidamente,
¿Qué es lo que Él va a hacer? Entonces, cuando yo me humillo delante de Dios y lo hago voluntariamente, ¿qué va a hacer Él? Dice, devuélvete al 6, porfa. 6. Ya. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él, ¿qué? Os exalte. El que se humilla será, pero el que se exalta, ¿qué prefieres? ¿Humillarte o que te humillen? ¿Qué duele más? ¿Prefieres humillarte o prefieres que te humillen? Porque si te humillas voluntariamente, ¿Dios qué va a hacer? Te va a exaltar. Miren lo siguiente, después dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Él tiene cuidado de vosotros. Tú te humillas, Él te exalta, tú echas tu ansiedad, Él te cuida. Dani, venga para acá un momentico. Todos en algún momento de la vida nos sentimos cyborg. Bueno, no cyborg, cualquier superhéroe, el que a usted le guste. Pero todos nos sentimos fuertes, todos nos sentimos valientes, todos estamos orgullosos. Pero Dios nos puede humillar, o nos puede humillar cualquier persona y nos va a doler mucho. Pero cuando soy yo el que decido doblar mis rodillas y humillarme delante de la poderosa mano de Dios, quiero que se fijen en esto. Aquí está Dios y está mi mano no se ve tan poderosa, pero use su imaginación. La poderosa mano de Dios está aquí. Y luego dice, después de que esté humillado y esté bajo la poderosa mano de Dios, ¿qué va a hacer la otra mano de Dios? Si usted suelta su ansiedad en Él, va a venir por debajo y lo va a sostener y lo va a cuidar y lo va a tratar con amor y con ternura y va a proveer lo que usted necesita. ¿Por qué? Porque usted vino y en vez de pararse aquí todo arrogante a decir, y es que yo no necesito de nadie y yo soy el más teso de todos, usted se humilló delante de la poderosa mano de Dios. Entonces Dios viene, te recoge y te sostiene. Gracias, Dani. Quédese ahí. Bueno, él se humilló más. No es sobreactúe, cyborg. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios fiel. Podemos sufrir, sí. Podemos enfermarnos, sí. Podemos perder familiares, sí. Podemos quedar en una quiebra económica, sí. Todo eso es posible, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo no nos va a arrastrar en medio de los problemas. En medio de los problemas Dios va a venir y nos va a sostener con su mano, no solamente la poderosa, sino con su mano que cuida, con su mano que protege, con su mano, dice su palabra, que Él nos sustenta con su diestra de poder. Cuando dice que Dios te sustenta, literalmente está haciendo esto. Puedes estar cayendo, pero Él te está sustentando, sosteniendo. Cuando tus fuerzas ya no dan más, la mano poderosa de Dios, así como está sobre ti, está debajo tuyo, sosteniéndote. Y no te va a dejar seguir cayendo. Va a llegar un momento donde dice que te va a ¿qué? A exaltar. Ahora nos vamos a humillar para que nos exalte. No, nos vamos a humillar porque Él es bueno, porque Él merece que nos humillemos delante de Él, porque Él merece que nos rindamos delante de Él. Porque dice el versículo que Él nos llamó a su gloria eterna. Por eso nos humillamos, porque todos éramos pecadores, no había excepción. Teníamos un boleto comprado directo al infierno. Ese era nuestro destino. Por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora Pedro nos está diciendo, Dios nos ha llamado ¿a dónde? A la gloria de donde habíamos sido destituidos. ¿Se dan cuenta lo que hace Dios? ¿Se dan cuenta por qué es bueno humillarnos delante de Él?
Y aquí viene algo poderoso. Cuando tú vienes a Dios, tú no puedes seguir siendo el mismo. Tú no puedes seguir siendo la misma. Porque Pedro está escribiendo allí una verdad poderosa. Dice Pedro que Dios nos va a perfeccionar. Porque Dios nos va a fortalecer. Y Dios nos va a establecer. El mismo Dios que tiene su mano poderosa sobre nosotros, que tiene su mano que nos guarda y nos sostiene, Él nos va a perfeccionar. Dios no nos va a dejar como veníamos cuando llegamos. Se debe notar que estamos en Dios, que estamos con Dios, que Dios está aquí. Se tiene que notar en cómo hablamos, en cómo reaccionamos, en lo que vemos, en lo que escuchamos, en las decisiones que tomamos, en cómo nos relacionamos. Se tiene que notar. Yo no puedo decir que soy cristiano y sigo viviendo la misma vida que yo vivía antes de conocer a Jesús. Hay un cambio, pero no es un cambio forzado de conducta. Tiene que ser un cambio que brota, porque dice la palabra que de nosotros brotarán ríos de agua de vida. Y si de mí van a brotar ríos de agua de vida, alguien va a tener que mojarse. Se va a notar. Si alguien se acerca a mí, esos ríos de agua de vida lo tienen que mojar. Y se va a notar que pasaron por un río, que se acercaron a un río. Debemos dejar, debemos permitir que Dios nos perfeccione, nos fortalezca y nos establezca. ¿Qué debemos hacer nosotros? Lo que está aquí: humillarnos delante de la poderosa mano de Dios, echar toda nuestra ansiedad sobre Él, ser sobrios y velad, resistir firmes en la fe y padecer el tiempo que sea necesario. ¿Y qué nos va a dar Dios? Él nos va a exaltar, Él tiene cuidado de nosotros, Él nos llamó a su gloria eterna, Él nos perfecciona, nos fortalece y nos establece. Pero ¿cómo debemos estar siempre nosotros? Dame la otra imagen. Cuando estaba preparando este tema, esa fue la imagen que vi en mi mente. Esa es la vida que Dios quiere que vivamos. Alrededor todo puede estar estallando, cayéndose, haciéndose pedazos. Pero nosotros debemos estar rendidos delante de Él, bajo su mano poderosa y sobre la mano que nos sustenta y que nos cuida. Amén.